Hola, José. José. Confianza, yo lo viví oficializando. Sí, se fue.
Hola, hola, hola. 1, 2. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Estamos? Señoras, señores, muy buenos días. Gracias por la concurrencia. Estamos dando inicio a esta jornada en donde vamos a tratar uno de los flagelos que se ha convertido en uno de los principales en estos últimos tiempos. Vamos a hablar de ciberseguridad ciudadana a través de distintos paneles que se van a desarrollar en toda la mañana. Queremos agradecer la presencia del subsecretario de Seguridad Pública de la provincia, del licenciado Edgardo Glavinich, del senador Miguel Rabia, por el departamento Rosario, los diputados Oscar Ariel Martínez, el diputado Chumpitaz, Sergio Basile, la presencia de Leandro González, presidente del Consejo Municipal de Santa Fe, en representación del senador Lisandro Enrico Rina Covacín, y obviamente la presencia del defensor del pueblo a cargo de la provincia de Santa Fe, el doctor Jorge Gen. Durante todo el mes de octubre se promueve la campaña de prevención sobre ciberseguridad para que los ciudadanos conozcan e incrementen las medidas de seguridad al momento de navegar por el ciberespacio. La concientización sobre la seguridad cibernética ha crecido exponencialmente, llegando a consumidores, pequeñas y medianas empresas, corporaciones públicas, instituciones públicas y privadas, del tercer sector y ciudadanos de todo el país. Uno de los principales objetivos de la campaña es lograr un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente. La propuesta se creó en el año 2012 cuando Estados Unidos declaró oficialmente el mes de octubre como el National Cybersecurity Awareness Month, o Mes Nacional de Concienciación en Seguridad Cibernética, con el fin de garantizar que todos los estadounidenses tengan los recursos que necesitan para mantenerse más seguros y protegidos en línea. En Argentina se suman a la campaña varias empresas e instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, y es en este marco que tomamos la decisión de poner en marcha esta jornada. Invitamos al doctor Jorge Gen a decir las palabras de apertura de esta jornada de ciberseguridad para la ciudadanía. Bueno, buenos días a los funcionarios de la provincia, a los diputados, a los senadores, a los diputados nacionales, al presidente del Consejo. La verdad que para la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe es un gusto formar parte de este espacio que se va dando cada vez más entre los actores políticos y la sociedad civil relacionada con las tecnologías de la información, que en realidad, bien utilizadas, son sin lugar a duda una herramienta central para lograr un mundo, o consolidar un mundo digital mucho más seguro y mucho más eficaz. Para eso tenemos que tener en claro de que lo que se trata hoy es de quizás esquivar los problemas, pero aprovechar la gran cantidad de fortalezas que nos ofrecen hoy los escenarios digitales, y basta solamente con
mencionar lo que tiene que ver con la educación a distancia, las nuevas alternativas, las cuestiones que están referidas al mundo financiero, y uno podrá decir, pero bueno, pero si una defensoría siempre está planteando garantizar presencialidades, y creo que lo que se trata es de tener determinados grados de equilibrio y saber que los verdaderos liderazgos tienen que atender al mundo en que nos ha tocado. Esto claramente tiene que ver con el acceso digital, pero seguro y eficaz. Es en función de este nuevo escenario y de saber de que, si bien tiene estas fortalezas que tienen que ser aprovechadas, también tienen vulnerabilidades. Es que nosotros queríamos reconocer el trabajo de los funcionarios provinciales, de los diputados, diputadas, senadores en el Consejo Municipal. Todos estos temas de alguna forma forman parte de una agenda, ¿no? Lo importante es que hagamos aportes concretos más allá de estas discusiones que a veces tienen que ver con el mundo digital mirado como una oportunidad, y el mundo digital mirado como una amenaza. Desgraciadamente, pareciera que estuviéramos como impregnados por estas lógicas y estas discusiones que se dan en otros ámbitos, desgraciadamente. Creo que hay que buscar acuerdos que promuevan este acceso digital seguro, porque además, de alguna forma, el acceso digital también significa el ingreso a derechos, también hay una inclusión que necesariamente tiene que estar puesto en la agenda de los derechos humanos y de las defensorías del pueblo. Es por eso que quería, en nombre de la Defensoría del Pueblo, en nombre de Gabriel Sabino, que es el defensor con sede en Rosario, que me acompaña en esta responsabilidad de colaborar para instalar agendas que tienen que ver con esta construcción de este mundo que nos ha tocado, que sin lugar a duda es un mundo distinto, de cómo llevemos adelante esta discusión, de los liderazgos que pongan a la ciberseguridad en las agendas, en cómo damos estas discusiones que están relacionadas con estos temas. Creo que estos temas van a ser esenciales para lograr ese mundo que todos queremos. Así que muchas gracias por el espacio, por la oportunidad y una buena jornada. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Jorge Gen sus palabras. También agradecemos la nota que nos ha hecho llegar de parte del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. Por la presente y por instrucción de la señora Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de agradecerle especialmente la invitación a esta jornada. Cumplan informarles que la contadora Silvina Frana no podrá acompañarnos en esta ocasión, como hubiera sido su agrado. Agradecemos entonces esta nota de acompañamiento. Para iniciar la jornada vamos a invitar a este panel número 1, rol del funcionario público en políticas de ciberseguridad, al diputado provincial Oscar Martínez, a quien invitamos a acceder al estrado, al diputado provincial Sergio Basile, también al diputado Gabriel Chumpitaz, diputado nacional, al senador Miguel Rabia, senador por el departamento Rosario, a Leandro González, presidente del Consejo Municipal de Santa Fe, a Edgardo Glavinich, subsecretario de Políticas de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia. De manera virtual van a estar presentes Cecilia Arcando, diputada provincial. Invitamos a Rina Cobacín, en representación del senador Lisandro Enrico, por el departamento General López. Allí hay una silla.
Esta jornada sobre ciberseguridad ciudadana se realiza de manera mixta, esto es, con la presencia de todos ustedes, a quienes les agradecemos, y también de manera virtual. Bueno, no sé por quién empezamos. Sole. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por hacerse presente de manera presencial acá en la sala y a los que están conectados de manera virtual. Me toca moderar el panel. La idea es, bueno, no hay ningún orden para que inicien. Si me permiten, el diputado Chumpitaz va a hablar primero por una cuestión de vuelos, que tiene que ir a Buenos Aires, pero la idea es que ellos nos cuenten qué es lo que se está haciendo en materia de ciberseguridad acá en la provincia. Todos han trabajado en la temática desde algún lugar, y bueno, es interesante que la ciudadanía se involucre en estos temas. Como decía Jorge Gen, la Defensoría es una temática que está trabajando de manera fuerte en el presente y a futuro. Así que bueno, primero muchas gracias por haber accedido a este panel. A todos los conozco en mayor o menor medida, así que bueno, cuando quieran. Y si quieren hacer después preguntas, vamos a tener unos minutitos, igual a los virtuales, si quieren ir dejando las consultas en el chat. Bueno, la palabra es de ustedes, así que muchas gracias. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a la Defensoría del Pueblo, doctor Jorge Gen, por esta invitación. La verdad que es una iniciativa muy contundente, porque cuando recibimos la invitación nos llamó la atención, la verdad, porque es una temática que no se acostumbra a debatir, principalmente en nuestra provincia, la provincia de Santa Fe. Así que felicitaciones por esta iniciativa, gracias a la gente de ATE por recibirnos en su casa, y gracias al panel que acompaño y a los presentes. En primer lugar, quería hacer una aclaración muy cortita, que no tiene que ver con el tema, pero sí tiene que ver con la legislación. Y en épocas de pandemia, por allá por enero, febrero del 2020, cuando todavía no había llegado a la Argentina de manera contundente justamente la pandemia, todos veíamos que en Italia había dos zonas, o una zona en el norte de Italia donde moría mucha gente por el coronavirus. Puntualmente eran la ciudad de Bérgamo y Brescia. Tuve la posibilidad de vivir en Parma hace muchos años atrás, y quedaron muchos amigos, y empecé a preguntarle qué sucedía, por qué en esas dos ciudades puntuales moría la gente en gran cantidad. Bueno, me explicaron que era justamente porque en esas ciudades recién en el año 91 se había puesto en marcha una legislación que prohibía la construcción con amianto, con lo cual la gran mayoría de los habitantes de esas ciudades tenían problemas preexistentes respiratorios. A partir de allí fue que me hizo un clic y comprendí realmente la importancia de una ley. A veces creemos que solo el Poder Ejecutivo es quien puede tener importancia a la hora de las acciones estatales, pero ese día me di cuenta que, a pesar de que yo ya venía trabajando de legislador, me di cuenta de la importancia cuando actuamos como legisladores. Bueno, dicho esto, y ya entrando en temas de ciberseguridad, entendiendo al esquema integral de la seguridad en un estado, puntualmente en nuestra provincia, entiendo al ciberdelito como un ataque transversal a todas las estructuras estatales y también obviamente a las estructuras privadas. Un sistema integral de seguridad, obviamente, en sus ejes marginales o relacionados con la marginalidad, hablamos de la penitenciaría, la justicia y la policía, son atravesados obviamente por el ciberdelito, pero al mismo tiempo los ciudadanos son atravesados por el ciberdelito. Y el eje legislativo también, cuando se vulneran los sistemas legislativos, pero al mismo tiempo el eje social cuando atacan instituciones relacionadas a la vida social. Puntualmente me refiero al sistema de salud, al sistema educativo y demás sistemas sociales. Nosotros hemos trabajado puntualmente en dos o tres cuestiones. La primera y la más importante es el grooming o el child grooming. Lo he trabajado en oportunidad en el Consejo Municipal de Rosario, también en la legislatura de la provincia de Santa Fe, y hoy estamos haciendo lo propio en el Congreso de la Nación.
creo que es uno de los delitos más importantes que estamos sufriendo, porque es un delito que justamente, aparentemente no nos damos cuenta. Quienes tenemos hijos, tenemos esta vulnerabilidad del ataque digital a través de las redes sociales, a través del internet, a través de todas estas nuevas herramientas. El child grooming es uno de los delitos con mayor calificación a nivel mundial y creo que en la Argentina hoy no se le da la importancia que debería darse. Otro de los temas que hemos trabajado son los puntos inteligentes y eso ya tiene que ver más con la seguridad ciudadana. Y otro de los puntos que hemos trabajado tiene que ver con el skimming, que es uno de los delitos también rankeados a nivel mundial en los primeros lugares. Todos saben que el skimming es la clonación de tarjetas y hoy la gran mayoría de los ciudadanos ha sufrido este ataque. Al mismo tiempo, nosotros hemos trabajado en hechos menores relacionados a la ciberdelincuencia, y esto tiene que ver puntualmente por la especialidad de dedicarnos a la seguridad ciudadana. Las estructuras policiales generalmente son atacadas por ciberdelincuentes para la captación de información, para la captación de muchísimas otras cuestiones. Se dice que en seguridad el 80% se maneja a través de la información y un 20% se maneja a través de la logística. Nosotros vemos, lamentablemente, a la seguridad con un concepto antiguo que tiene que ver con lo policial, lo penitenciario y lo judicial, y en realidad el área transversal, que es la ciberseguridad, es la que realmente termina haciendo la diferencia de manera negativa o positiva. Cuando los estados invierten en ciberseguridad, generalmente esas estructuras de seguridad y esas estructuras sociales y esas estructuras legislativas funcionan mucho mejor. Y finalmente, en lo que tiene que ver con el ámbito privado, hoy, lamentablemente, y haciendo un comparativo con lo que está sufriendo tanto la ciudad de Santa Fe como la ciudad de Rosario, los ataques y las extorsiones, balaceras a comercios, si lo trasladamos a la ciberseguridad, eso hoy sucede con un delito que los famosos hackers, mal llamados hackers, toman la información, por ejemplo, de un sistema de salud, de un sanatorio o de una entidad privada, y obviamente piden recompensa para poder restituirla. Creo que hoy el Estado argentino, el Estado de la provincia de Santa Fe obviamente también, no está en condiciones de poder contrarrestar eso, y por eso la importancia de que nosotros como legisladores generemos las condiciones necesarias para que el Poder Ejecutivo pueda llevar adelante estas políticas. No quiero extenderme, entendiendo que somos muchos en el panel, simplemente quedar a disposición y agradecer nuevamente a Jorge Gen y a la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Me adelanto, diputado, pero bueno, la idea es sí que tengan un espacio cada uno, no extendernos en el tiempo. Remarcar que este fin de semana fue hackeado, llamado hackeado en las bases de datos del Ministerio de Salud de la Nación. Así que es un punto muy importante a tener en cuenta, y rescato el término mal uso, hackeo, es una intromisión, una vulnerabilidad. Así que bueno, no sé si quién quiere continuar. El término hackear es un término positivo. Tenemos que hablar, cuando hablamos de estas terminologías, de un ciberdelincuente, un acceso no oficial, una vulnerabilidad, una fuga de información. Hackear es un término positivo. Entonces, están buenos estos espacios también para incorporar conceptos a nuestro lenguaje diario. No sé quién quiere continuar. Muy cortito. ¿Sí? Hay un tema que es, ustedes conocen lo que es los análisis predictivos de las centrales, por ejemplo, de monitoreo del ojo. Allí se utilizan hackeos positivos, como bien decía Soledad. El hackeo positivo tiene que ver con juntar esa información para poder tomar una definición a la hora de operar en el sistema público de seguridad. El hackeo, nosotros lo conocemos desde la computadora nuestra individual, y dijeron, bueno, un hacker creemos que es un chico encapuchado y que nos está entrando a la computadora, pero en realidad el hackeo es la acumulación de la información, el análisis y obviamente la utilización de esa información para una tarea positiva. Por una cuestión de orden, queremos aclarar que el espacio de las preguntas será al final de cada panel, así permitimos que los disertantes puedan
hacer uso de la palabra. Gracias. ¿Quién sigue? Agótate, Teti. Bueno, buenos días, un saludo enorme y afectuoso a todos los presentes, a las autoridades. Bueno, yo vengo en representación de un organismo que pertenece a la Cámara de Diputados, que es el Observatorio de Víctimas de Delitos, y de verdad que nosotros hemos abordado este tema a partir de los enormes planteos que se suscitan en el ámbito de la provincia respecto a personas que han sido afectadas, sobre todo y especialmente sobre ciberestafas. Nosotros, a partir de esa situación, empezamos a trabajar en un grupo, un paquete de leyes relacionados con el abordaje del ciberdelito, y tengo que agradecer poder contar con antecedentes legislativos, incluso el propio defensor de Jorge Gen, del diputado Basile, para poder tratar de construir estas capacidades de parte del Estado para abordar esta nueva modalidad delictiva que se ha expandido, como bien se señalaba, a partir del uso cada vez más generalizado del ciberespacio y de las redes sociales para el desarrollo de las actividades humanas. Algunos indicadores, según el Observatorio de Víctimas de Ciberdelito de la Universidad Austral, en el último año se han triplicado los casos. En general, por asociaciones de consumidores prestigiosas, dicen que hasta el 28% de nuestra población ha sido afectado por un ciberdelito. Y bueno, también desde ámbitos especializados se dice que uno de los problemas incluso es la ausencia de denuncias, donde 8 de cada ciberdelitos, ciberestafas, no son denunciados. Y desde este observatorio hemos llevado adelante una tarea que pretende abordar el tema desde varias dimensiones. En primer lugar, de fortalecer las capacidades para prevenir y para mitigar los efectos de lo que puede ser un ciberdelito. Nosotros desde ese ámbito planteamos la creación de una agencia de ciberseguridad con participación de todos los poderes que pueda fortalecer justamente las capacidades para que la ciudadanía esté informada y esté informada en tiempo oportuno de los, podríamos decir, de las nuevas modalidades que cotidianamente se llevan adelante para esa ciberestafa, que es producto de una construcción social. Por ejemplo, se han utilizado hasta las ventas de las figuritas del Mundial para llevar adelante este tipo de estafa, pero también construir capacidades del Estado, no solamente para evitar esa ciberestafa, sino para proteger justamente los activos informáticos del Estado en lo que significa la prestación de servicios esenciales. Y aquí bien cabe recordar, así como decía Soledad Martínez, se ha hackeado o se ha intervenido en los sistemas informáticos del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, se han afectado servicios esenciales como la justicia de Córdoba, la justicia de El Chaco, se ha intervenido en las bases de datos del RENAPER, y lo cierto es que la provincia de Santa Fe en esta materia todavía se adeuda la construcción de esas capacidades para poder abordar estas situaciones y poder prevenirlas. Existen antecedentes a nivel internacional y a nivel nacional de ese tipo de agencias que pueden trabajar en esta materia y en la prevención. Menciono algunos: la provincia de San Luis, la ciudad de Buenos Aires. Y este es un tema que nosotros le hemos prestado especial atención
De hecho, la Cámara de Diputados, después de haber hecho 5 audiencias como esta en materia de ciberdelito en todo el territorio de la provincia, le ha dado a esta iniciativa un tratamiento preferencial para 2 sesiones. Después también hemos abordado el tema de la investigación y la preservación de la huella digital y la sanción de los ciberdelincuentes y de las nuevas modalidades delictuales que todavía no están contemplados en nuestra legislación. Y en ese marco hemos planteado un grupo de iniciativas, una de ellas que tiene que ver con la creación de fiscalías especializadas, para poder justamente investigar estos delitos. La provincia de Santa Fe tiene la responsabilidad de dar respuesta a una situación donde estamos atravesados por una ola de violencia e inseguridad, y tal vez a veces se le presta más atención a aquellos delitos violentos, pero este es un delito que viene en expansión y hay que prestarle especial atención. Por eso hemos planteado la creación de fiscalías especializadas en materia de ciberdelitos, que no solamente le brinden a los fiscales, digamos, la responsabilidad de investigar, sino que también tengan los recursos humanos y los recursos materiales. Doy un ejemplo. En la primera audiencia que hicimos en la ciudad de Reconquista, el juez federal nos señalaba que para poder acceder a una pericia de un celular tenía que estar 3 meses. Esa es la realidad que tiene la provincia, y este acompañamiento de parte del Estado a las víctimas no solo tiene que plantear la exigencia a los funcionarios públicos, sino de dotarlos a esos funcionarios públicos de las herramientas. Por eso hemos planteado también la necesidad de que se reconozca al personal, que es un personal especial, porque tiene las aptitudes y las capacidades para llevar adelante la investigación del ciberdelito, la consideración especial desde el punto de vista laboral y la posibilidad de que esas fiscalías puedan acordar con establecimientos educativos, con universidades, para que se hagan pasantías que puedan contribuir justamente a esas fiscalías para poder actuar. Voy a dar un ejemplo: la simple denuncia de aquel que le han robado el teléfono y quiere poder localizar a partir de la ubicación de ese teléfono, poder recuperar ese dispositivo, ¿no? Que bien podría hacerse con gente capacitada, pero que esté estudiando y que pueda colaborar para que los recursos humanos, los recursos económicos del Estado sean volcados para ciberdelitos más importantes. También hemos planteado la necesidad de modificar el Código de Procedimiento Penal. Nosotros de verdad que estamos en una etapa donde es muy importante garantizar la huella digital. Yo suelo decir, la huella digital es el caminito que transita el delincuente para llegar a la víctima, y es la prueba esencial para poder descubrir a ese responsable. Y allí creo que nuestra legislación de forma, que es los códigos de procedimiento, no están a la altura de las circunstancias. Venimos muy retrasados en esa materia, y por eso hemos planteado una modificación que plantea, digamos, cumplir con estándares internacionales y con normas convencionales que Argentina ha suscrito, especialmente el Tratado de Budapest, que justamente plantea la necesidad de regular la intervención del Ministerio Público de la acusación sin afectar garantías constitucionales. Porque, bueno, sabemos que en los dispositivos electrónicos prácticamente está resumida la vida de los individuos. Hoy hay 34 millones de usuarios en la Argentina de dispositivos electrónicos,
y esa capacidad que tiene que tener el Estado de investigar tiene que, digamos, tener el límite del respeto de esas garantías constitucionales, para incluso garantizar que esa investigación después no caiga por nulidades, ¿no? Y donde la libertad probatoria que debe tener, o la capacidad de la libertad probatoria que debe tener un fiscal, tiene que estar contrapuesto con el resguardo de los derechos a la intimidad, que es una de las garantías constitucionales. También hemos planteado en este marco la necesidad de abordar conductas delictuales que no están tipificados a nivel nacional y que es muy bueno que los legisladores nacionales se aboquen de nuevas modalidades, porque este es un delito que viene en expansión. Y voy a señalar los proyectos que nosotros estamos debatiendo en el ámbito de la Cámara y que son producto de la atención de justamente el Observatorio de Víctimas. Venimos trabajando con el diputado Blanco, que es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y se ha votado una preferencia para una sesión para trabajar en forma conjunta con la Comisión de Derechos y Garantías. Uno, la sustitución de identidad en las redes sociales, que no necesariamente signifiquen un daño material, pero sí pueda constituir un daño moral, que no está regulado y que estamos planteando, hasta que el Congreso Nacional modifique el Código Penal, una incorporación de esa modalidad delictual en el Código de Faltas. En segundo lugar, la posibilidad de incorporar el ciberacoso. Nos plantean los mismos fiscales, la ausencia de tipificación constituye un obstáculo para poder justamente investigar y sancionar a quien actúa de esta manera. La difusión de imágenes y de audios de personas sin su consentimiento, esto también lo hemos incorporado, y también la incorporación de dispositivos electrónicos en las penitenciarías o en los servicios penitenciarios. Este grupo de leyes es el que nosotros estamos debatiendo en el ámbito de la legislatura, y un tema no menor, que creo que también digamos, es muy interesante el aporte que se puede hacer desde este encuentro, es el tema de las responsabilidades del sector privado para con los usuarios. Nosotros justamente en estas audiencias hemos tenido la preocupación de numerosos santafesinos que se ven atravesados por un número muy importante de ciberestafas que se producen en relación con la entidad financiera, el agente financiero del Estado provincial, que es el Banco de la provincia de Santa Fe. Nuestras estimaciones son de que hay 500 denuncias por mes en la provincia de Santa Fe vinculados a esta materia, y esto no solamente es una cuestión penal, sino también una cuestión civil, donde, digamos, a diferencia de las otras entidades financieras, el Banco Provincia tiene la responsabilidad y el gobierno de la provincia de controlar el funcionamiento de esta entidad financiera. Como no me quiero extender... Por favor, tenemos que Sí, cerrar, dos cositas más y que me gustaría poner en discusión y que me parece que es muy importante que se trate, porque sé que va a haber especialistas. Bueno, uno es el tema que creo que hay que abordar, que es el ciberpatrullaje, que es un tema que digamos, genera de alguna manera alguna necesidad de definirlo, pero analizarlo como una actitud del Estado para poder prevenir justamente para poder prevenir el delito. Me parece que es muy importante y el tema de la predicción delictiva,
que es una de las tareas también que creo que hay que definir y que es un tema muy importante. Desde ya agradecerle por esta invitación y agradecerle a los expositores por los aportes. Bueno, muchas gracias al diputado Martínez. Le vamos a dar la palabra a la diputada Ceci Arcando, que está conectada mediante Zoom. Por cuestiones de agenda no se pudo hacer presente, pero bueno, es muy enriquecedor el aporte que tiene para hacer. Así que, diputada, le damos la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, discúlpenme por no poder estar presente, agradezco la invitación. La verdad que es una jornada sumamente enriquecedora. Voy a ser puntual y cortita como para salvar que hay muchos expositores y además porque tengo problemas de conectividad. Estuvimos con un corte importante en Funes y la verdad que no sé hasta cuándo me va a durar la conexión. Bueno, en primer lugar nosotros planteamos desde nuestra banca la incorporación de la ciberviolencia de género como una modalidad de violencia de las contempladas en la ley 13.348, que es la adhesión a la Ley Nacional 26485 de Protección Integral de la Mujer. Entendemos que es fundamental incorporar esta modalidad teniendo en cuenta, más luego de pasada la pandemia, esta modalidad ha crecido entre los usuarios de Internet, de las redes, y la verdad que incorporarla en la legislación es sumamente importante. Nosotros tenemos una media sanción, la ley ya está en el Senado, y ahí lo veo al senador Rabia, que espero que prontamente pueda tener curso en el Senado, porque simplemente es una incorporación de una modalidad, de una ley que ya está vigente, pero que entendemos que es sumamente importante adecuarla a los tiempos que venimos. Y permítanme, para no incurrir en ningún tipo de error, leer qué entendemos como ciberviolencia de género. Leemos el ciberacoso, el ciberhostigamiento, las violaciones a la privacidad relacionadas con las TICs, el control o vigilancia remoto sin consentimiento, las ciberamenazas producidas mediante las TICs, la incitación al odio sexista mediante las TICs, conductas inductoras al suicidio, anorexia, lesiones psíquicas, daños informáticos a archivos, programas o dispositivos, ataques a sitios web, acceso ilícito a cuentas móviles, de correo electrónico, mensajería instantánea, de redes sociales. Creemos que es muy amplio, pero que incluye una gran cantidad de actividades que no solamente lesionan desde lo psicológico, sino también producen graves daños, y que nuestros niños por ahí están naturalizando de una manera que no corresponde, podríamos decir como mamá, pero como legisladora entiendo que de la gravedad de la comisión de estos actos. El ciberacoso es una situación que es vivida con muchísimo temor porque ni siquiera tiene que ver con el contacto físico, incluso es hasta muchísimo más dañino. Queremos dejar en claro que no se trata de una tipificación penal, es una modalidad de violencia de género de las contempladas en la ley nacional que tampoco son tipificaciones en materia penal. Le da potestades al juez para tomar medidas y en caso de eventuales comisiones de delitos, efectuar las denuncias correspondientes. Bueno, les voy a ceder la palabra a los que siguen en el orden de exposición, podemos hablar muchísimo más, pero me parece que es sintetizar un poco lo que venimos trabajando desde la legislatura en este tema. También tengo otros proyectos que tienen que ver con observatorios de ODS, que, bueno, dentro de la agenda de Naciones Unidas 2030 tenemos todas estas modalidades contempladas, la adhesión a la Ley Nacional de Grooming, pero bueno, sería materia también de otro momento para seguir abordándolo. Muchísimas gracias y un saludo para todos. Le damos las gracias a la diputada. Se retiró el diputado Chumpitaz, conocida por
cuestiones de agenda tenía que viajar, le agradecemos la presencia. En referencia a lo que decía la diputada, también están en vigencia los proyectos de ley Belén y ley Olimpia, como para tener en cuenta trabajar lo que es violencia digital. Seguimos con el panel. El Bien. senador Rabia, le damos la palabra. Buenos días a todas, a todos. Buenos días a las autoridades. Gracias a la gente de ATE que nos ha prestado esta hermosa locación para esta actividad. Valoro mucho, Jorge, lo que estás haciendo junto a Gabriel Sabino, de poner en agenda esta temática que está en agenda mundial, pero también de forma embrionaria. Y además hay una cuestión de acción-reacción. O sea, lo que hoy resolviste en ciberseguridad, mañana la inteligencia de esta búsqueda de los que intentan violentar la información para obtener recursos económicos, porque es un tema principalmente de mercado. Bueno, hay nuevas ocurrencias, hay mucho tiempo de gente pensando en cómo hacernos daños y cómo conseguir recursos de nuestra sociedad y recursos de cada uno de nosotros. Me presento, bueno, yo soy el senador del departamento Rosario y soy de formación profesional médico. Y como médico, bueno, soy médico de familia, especialista en auditoría médica y en gestión de servicios de salud. Y en esta cuestión siempre he visto con mucha alegría el avance hacia la historia clínica digital. Y acá tenemos un severo problema, porque lo vengo trabajando en el Senado, así como valoro mucho lo que vos haces, Cachi, lo que hace Cecira, lo que hacen los diputados y lo que también se está trabajando en la Cámara. Veo en el tema de historia clínica digital una gran problemática con el tema de la intromisión de datos tan sensibles como son los datos personalísimos de nuestra salud. Y en esto abundan los ejemplos. Bueno, este fin de semana, digo, qué oportuno, ¿no? Para esta jornada. Digo, la intromisión en la base de datos del Ministerio de Salud, donde los ciberdelincuentes informan que tienen datos sensibles de personas portadoras de VIH, o sea, y otras patologías, ¿no? Y en esto de comentar esta jornada y ahondar en esta cuestión, escuchaba, por ejemplo, que algunas prepagas conocen datos de nosotros, y nos admiten o no a la cobertura porque ya manejan información. Y de esto tengo ejemplos, ¿no? O sea, ejemplos concretos. Volviendo a la historia clínica. La historia clínica digital, hoy hay decenas o cientos de emprendimientos a nivel nacional en donde cada uno formula un modelo de historia clínica y lo pone a disposición en la web o lo pone en su institución sanitaria, y muchos de ellos entiendo que deben estar contando con problemas de seguridad. No cuentan con todas las capas necesarias, y aunque las contaren, a veces es difícil prevenir el ataque y tener todas las garantías. Por eso insisto, Jorge, qué importante esto de poner en agenda social para nuestra comunidad y para todas las instituciones del cuidado de los datos personalísimos. Yo hice una pequeña presentación, no sé si la vamos a hacer muy rápida por cuestiones de tiempo, pero la hice para poder ordenar un poco la agenda. Primero de todo, me pareció fundamental definir lo que es ciberseguridad. La ciberseguridad, según la agencia ISACA, que es una de los referentes, los que conocen más técnicamente esto me podrán decir, yo vivo en un mundo digital en mi casa porque mis hijos son muy adeptos a esto y yo lo era también y lo sigo siendo, es la protección de activos, de información, a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información que se encuentran interconectados. Si no queremos tener problemas en la seguridad informática, lo que tenemos que hacer es desconectarle a Internet y tal vez hasta apagar la máquina. Es la única forma de tener un riesgo cero, si no siempre estamos en riesgo. Estos aparatitos que tenemos en la mano, los teléfonos, dicen que son mucho más seguros de lo que nos imaginamos, así que cierta tranquilidad. El tema es cuando
pinchamos en un link equivocado para dar respuesta a alguna oferta o algún contacto, y ahí pueden aparecer los peores de los desastres. Tenía después reportado los incidentes en Argentina para contar dónde se metieron. ¿tá? Policía Federal Argentina. Este otro ejemplo de estos hosts que arma algún empleado y lo vincula a alguna página remota y queda como institucional. Son .com en vez de .gov.ar. Bueno, y este voluntarismo de algunas personas que trabajamos en instituciones puede generar brutales daños a las instituciones y en particular a cada uno de los individuos. Bueno, Vialidad Nacional fue intrusada, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial del Chaco. También fue intrusada la Empresa de Agua de Buenos Aires, el propio Senado de la Nación, la Corte Suprema en Buenos Aires, el Poder Judicial de Córdoba, el 911 de Corrientes. Estuvo intrusado y fuera de servicio casi una semana. Edenor, Mercado Libre, OSDE. De OSDE sacaron datos sensibles y estas son las amenazas que hoy están a la orden del día del robo de datos y la amenaza de la publicación de los mismos para obtener una recompensa económica. Bueno, entonces digo, con todo esto, ¿qué tenemos que hacer desde el Estado? Yo creo que desde el Estado lo primero es la sensibilización. Estar todos pensando en cómo sensibilizarnos. Y después, bueno, yo acá lo divido al rol del Estado en un rol regulador, o sea, contar con las normas, como decía Cachi, para que el sistema cumpla con el rol de tutela de todo lo informático en el país. En particular, para mí, la historia clínica debe contar con las mayores capas de seguridad para evitar que nos ingresen a nuestros datos personalísimos, y esto debe estar regulado por el Estado. Es más, yo pienso que la base de datos donde esté la información de cada uno de nosotros tiene que estar bajo custodia estricta del Estado. Y en esto lo que decía Cachi, el diputado, es que el Estado tenga la estructura suficiente para garantizar la vigilancia 24/7. La verdad que es mucho lo que se ha avanzado en Santa Fe, y ya desde gobiernos anteriores, esto lo quiero reconocer, en el tema de la cibervigilancia. Pero esto es como la bicicleta, si no seguís pedaleando te caes, y esta curva de aprendizaje es permanente. O sea, y no admite atajos, por lo tanto hay que seguir construyendo, hay que seguir acumulando, y hay que acumular socialmente, porque la comunidad también tiene que saber que sus errores pueden llevar a cometer estragos en su vida personal y cuando trabaja en instituciones públicas en la vida de todos. Bueno, el otro rol del Estado es el rol de financiamiento, de estructura, de hardware, de software, de recursos humanos, el rol de custodia de los procesos y de la auditoría de los sistemas. Y por último, el rol ejecutor en las estrategias de la ciberseguridad. Esto de contar con una estructura 24/7 como tiene Nación con el CERT.ar, en donde ahí tenemos las garantías de custodia y de recuperación de los daños ya hechos. La vigilancia, la prevención a veces tampoco alcanza, pero tenemos que estar atentos porque si no tenemos demoras en corregir las situaciones, y esto puede ser desastroso. Bueno, puse acá que debemos reconocer el problema, que es lo que estamos en este momento trabajando, para profundizar el trabajo en este tema. Bueno, ya todo esto más o menos lo fuimos diciendo, y acá puse algo de una frase del Quijote, estamos más adelante, ¿la tenemos ya? Bien. Dice el Quijote: «Mire vuestra merced», respondió Sancho, «que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas». Digo, lo que parecen links seguros, incluso ahora los ciberdelincuentes están emulando las páginas de los bancos. Uno que cliquea, entra al home banking, cargas tus datos, te guardan las cookies y entras a tu banco.
pero le dejaste toda la información. Digo, hay que tener un cuidado extremo en esto de la ciberseguridad y hay que acumular información en nuestra comunidad. La ciberseguridad en la salud, la historia clínica, la consulta médica, este acto muy privado que no puede ser puesto a la evidencia del resto. Bueno, vamos a ir redondeando para darle paso al resto, pero bueno, quería contarles mi vivencia y también lo que estamos trabajando desde el Senado para que esta lógica de la ciberseguridad de la historia clínica esté en manos del Estado y no en manos del mercado, poniéndonos más en riesgo, como sabemos que ocurre en muchos lugares del mundo y también de nuestra Argentina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al senador. Le damos la palabra ahora al diputado Sergio Basile. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación, Jorge, por también el gran trabajo que ven llevando adelante de la Defensoría del Pueblo. No quiero repetir porque al momento de la invitación quería empezar a reflexionar sobre, creo que son 3 ejes fundamentales desde el punto de vista del rol del funcionario público o funcionaria pública. En este sentido, toda decisión política requiere un cambio de una actitud muy fuerte, en este caso de aquellos que tomamos una representación, también de una interpretación de la realidad, de qué manera vemos los cambios, de qué manera podemos transformar con pequeñas acciones o también con acciones legislativas que también puedan tomar los ejecutivos para justamente modificar o solucionar problemáticas que quizás hoy nos quedan muy lejos en la reflexión o en el camino. Y por último también lo que es la articulación del Estado, lo decía recién el senador, el rol central que tiene que tener el Estado, en este caso provincial, requiere de mucha articulación, de organización, de obviamente cooperación en distintos estamentos y también de la mirada interministerial. Y también el rol de la justicia, ¿no? Lo decía Cachi, nosotros venimos trabajando muy fuerte en la legislatura provincial con esto de intentar tener fiscalías especializadas en ciberdelitos. Para nosotros sumamente importante, de hecho los fiscales nos han contestado distintas comunicaciones donde existe la necesidad, requiere de mayor capacidad profesional y también de herramientas que justamente ayudan a la prevención. En este sentido, cuando uno toma la decisión política de abordar estas problemáticas, lo hace de manera por lo menos puntual en campañas de concientización, lo decía también el senador, la sensibilización. Es necesario promover campañas que sean muy masivas, donde también la conectividad, la accesibilidad hace a la dificultad también que tiene el Estado para poder llegar a distintos espacios o también localidades que quizás no tienen o no cuentan con la conectividad o con la accesibilidad en el territorio de la provincia, que es muy extenso y que a veces también dificulta mucho la llegada permeable de lo que es la información y sobre todo al tener mayor información es mejor la prevención. En este sentido creo que la legislación está, hemos escrito mucho, se han aprobado muchas iniciativas, de hecho se está adhiriendo a distintas instancias del gobierno nacional, también que ha trabajado muy fuerte en la campaña contra el grooming, en líneas telefónicas para poder llamar ante una situación problemática. Y en este sentido, como también abordamos las redes sociales que han tenido un boom muy espectacular en este último tiempo, donde también cada red social tiene su usuario, su público, ¿no? Los adolescentes se ubican quizás a Instagram, a TikTok, nosotros que tenemos un poquito más de 35, 38 años, para hablar de un piso relativamente bajo, quizás todavía tenemos la plataforma de Facebook como una cuestión muy natural de usuario, y eso también los delincuentes lo ven, lo saben, lo perciben, y también atacan de esas lógicas, ¿no? Yo para no repetir tanto, creo que tenemos que hacer un análisis muy breve sobre lo que fue prepandemia, lo que es pandemia y pospandemia, ¿no? Esto nos obliga a ser un poco más inteligentes, más estrategas, más logísticos, al momento obviamente, del lugar que tenemos, plantear modificaciones o propuestas. Nosotros tenemos que empezar a interpelarnos, preguntarnos de qué manera, desde el rol del Estado, podemos empezar a plantear modificaciones. Primero saber si los delincuentes a qué sector atacan más, o cuáles son los más vulnerables, si son las infancias, si son las adolescencias, si es el adulto mayor. En eso también uno puede erradicar la política pública mucho más acertada.
con más eficiencia. Nosotros somos de la idea de un Estado eficaz, un Estado eficiente, justamente tiene que hacer ese análisis de datos que nos permita saber hacia dónde apuntamos. A partir de eso también vincularse como modelo de nación, provincia y gobiernos locales. Los gobiernos locales quizás tengan más dificultades para poder tomar este tipo de problemáticas, porque justamente requiere de profesionalización, herramientas tecnológicas, tecnificación, profesionales que estén abocados a este tipo de situaciones y sobre todo una inversión muy fuerte en términos presupuestarios. Y a partir de eso también uno puede ser inteligente en la accesibilidad y también de qué manera brinda los servicios y de qué manera da garantías de que ese servicio que pueda brindar, en este caso lo público, pero también lo privado, tenga la garantía de seguridad en términos informáticos. Hablamos de la escuela, hablamos de la educación, hablamos de esa articulación que tiene que tener el Estado provincial en este caso como una ventaja interministerial. Nosotros somos de la idea de que la escuela cumple un rol muy importante. El cuerpo docente, los institutos, los profesionales de la educación tienen que tener justamente las herramientas adecuadas para poder llegar a aquellos que van a ser usuarios posterior de lo que es una herramienta tecnológica, como puede ser las redes sociales, como puede ser el uso del celular o los dispositivos digitales. Y a partir de esa educación que pueda brindar el Estado provincial, seguramente vamos a tener mayor y mejor mecanismo de prevención. Todo esto lo digo a modo de reflexión porque justamente la invitación era pensar el rol del funcionario, de qué manera nosotros nos planteamos ante una actualidad o hacia lo que es la dinámica, que justamente está triada de decisión política, articulación del Estado y también lo que pueda ser la realidad o su contexto, requiere también de empezar a analizar lo que es ciberseguridad y ciberconvivencia, porque justamente va de la mano esa dinámica de la ciberconvivencia con un ciudadano que sea activo, proactivo también a informarse, a prevenirse y el Estado también acompañando. Justamente la ciberseguridad no se mide y no se cuantifica en cuántos patrulleros tenemos en calle o cuántos efectivos policiales tenemos, sino que al contrario, no requiere de eso, requiere de profesionales, requiere de una investigación, de logística, de herramientas técnicas y tecnológicas que tiene que brindar el Estado porque justamente nos pasa por arriba. Esta situación seguramente nos va a dar mucha materia para seguir trabajando. De hecho, con el diputado Martínez venimos también trabajando sobre el hostigamiento digital, que requiere la modificación del Código de Convivencia de la provincia. En ese sentido tenemos mucho trabajo por hacer, pero también la vinculación directa de tener una garantía de futuro segura para la utilización de las herramientas tecnológicas en la provincia de Santa Fe y también de lo que podemos hacer nosotros de acá en adelante, ¿no? También cómo el rol del funcionario tiene que salir del escritorio, buscar esa territorialidad, llegar a los distintos espacios, si es con la educación, en las escuelas, en los institutos, si es con los clubes, si es con las asociaciones civiles o no gubernamentales, que también hacen un gran trabajo, que también se están involucrando en esta problemática y que requieren del acompañamiento del Estado, en este sentido de funcionarios, pero también de un Estado que dé garantías, esté presente y sobre todo dé seguridad en algo que realmente nos está por lo menos poniendo en perspectiva que tenemos que mejorar y mucho. Así que de mi lugar, dejar abierta esta reflexión, intentar seguir colaborando desde el ámbito legislativo para tener las mejores leyes, esas leyes que sirvan, que no queden como letra muerta, y que el Ejecutivo Provincial, sea quien sea, también lo tome como política sostenible a largo plazo para que obviamente podamos ciberconvivir de una mejor manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias al diputado Basile. Le vamos a dar la palabra ahora a Leandro González, presidente del Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No sé por dónde Jorge. Gracias a Jorge y a Sole. Realmente la convocatoria y por lo que estaba viendo el programa realmente es muy propositivo, con distintas voces, distintas miradas, que me parece que es lo más rico también en este panel, con distintas pertenencias políticas y representantes de distintos niveles del Estado. Me parece que es una buena forma, una buena práctica de hacer las cosas y creo que para destacarlo. A Soledad ni hablar, que realmente nos motiva a distintos actores del Estado a que permanentemente discutamos sobre estos temas, que lo pongamos en agenda pública, en nuestro caso en el Consejo de Santa Fe. Muchos podrán decir, ¿qué hacemos de lo local para tratar de colaborar en una temática que excede los límites geográficos? Cuando hablamos de ciberseguridad, ciberdelitos, las fronteras no son tangibles como pueden ser en una vecinal, como pueden ser en un ámbito geográfico de una ciudad, de un departamento, de la provincia, del país, sino que
atraviesa toda esa serie de situaciones, pero lo concreto es que los delitos ocurren con vecinos y vecinos de nuestra ciudad, de nuestras localidades. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, en base a nuestras competencias, metámonos en el tema, propongamos, busquemos a las personas que saben y de alguna forma construyamos ciudadanía con distintos actores de la comunidad. Por eso, allá por el año 2020, en pleno proceso de pandemia, como nos ha pasado a distintos actores institucionales, comenzamos primero un proceso con otros actores, como en el caso del centro comercial o otras instancias, para capacitar a distintos actores, tanto del comercio como del emprendedurismo, donde nos decían ellos que bueno, solamente el 13% de los comerciantes de la ciudad de Santa Fe tenían la utilización como metodología de pago, las herramientas digitales. Apenas dimos esa capacitación, un emergente claro tenía que ver con los ciberdelitos y ciberestafas. ¿Qué hicimos? Nos comunicamos con Sol y dijimos, bueno, construyamos algunas herramientas para justamente, como bien decía Checho y también se decía anteriormente, generar más capacidades desde el lugar que nos toca como, en este caso, en mi caso como presidente del Consejo Municipal, que un cuerpo colegiado también con distintas miradas y voces, pero que bueno, nos toca llevar adelante una política de gestión institucional. Tomamos los planteos para que las ciberestafas, ciberseguridad, la sensibilización sobre estos temas sean transversales en la política que lleva adelante el Consejo, por eso lo instauramos dentro de un plan de gestión, que es de Consejo Abierto, Participativo y Transparente, y en la pata participativa, desde el año 2020, hemos llevado adelante en cada año 3 actividades concretas, donde con panelistas, disertantes tanto de nuestra ciudad como también de distintos puntos de Latinoamérica y del mundo, tratamos de sumar herramientas. Herramientas desde cómo comunicar, con el rol que tienen la importancia de los comunicadores al momento de expresar sobre estos temas, también sobre las problemáticas y herramientas del área digital y ciberseguridad, sobre la protección de datos, sobre billeteras virtuales, sobre casos que se dan no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional, sobre violencia de género digital, que también, vinculándolo también con el 8M, allí generamos esa propuesta con casos reales y modalidades de denuncia. También fraudes en compras digitales y estafa en redes sociales, que bien se hablaba, y también con ciberbullying y grooming, con la participación de fiscales, el fiscal Moyano, creo que era él que ahora va a estar presente también, y que de alguna forma marca justamente la diversidad y la complejidad que tiene el tema. Y ahí creo que tanto la sensibilización de actores del Estado es central, es fundamental, porque sobre lo que no se conoce, generalmente no se actúa, no se interviene, y eso, sumado a la salida de la pandemia, con la cantidad de herramientas digitales que tenemos a disposición, por cómo naturalizamos también el uso de esas herramientas digitales, nos pone ante una posibilidad de ser víctimas, todos y cada uno de nosotros y nosotras, a tener un inconveniente como se da habitualmente y como seguramente la Defensoría del Pueblo de Santa Fe lo debe reflejar en sus datos y estadísticas que permanentemente congrega. Si nosotros lo que venimos a hacer es a asumir el compromiso de seguir trabajando el tema. Obviamente a Sole la vamos a seguir molestando en la elaboración de propuestas de políticas públicas, y obviamente nos parece que también que sea la Defensoría, que es un órgano también de prestigio en la comunidad, también vamos a seguir construyendo con ellos, y también obviamente con legisladores de distintos ámbitos. Así que muchísimas gracias por la invitación y a disposición. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Rina para que no quede última, la mujer del panel. Ella está en representación de Lisandro Enrico, senador de la provincia. ¿Se escucha? Sí, bueno. Buen día. En primer lugar, gracias por la invitación. Mi nombre es Rina Coacín y trabajo en el equipo técnico del senador Enrico, que es del Departamento General López. Contarles brevemente que decidimos abocarnos a la temática a raíz de numerosas denuncias que comenzamos a recibir en la oficina del senador en Venado Tuerto. De repente un montón de vecinos le golpeaban la puerta y comenzamos a ver que había un patrón común
A raíz de eso tomamos cartas en el asunto y en relación con el panel sentimos que teníamos nuestro deber y nuestro granito de arena que poner en esta cuestión. En ese sentido, el senador, al ser el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, tomamos la decisión de convocar a 2 audiencias. La primera se como temas a trabajar y que se trajeron ese día fueron, por ejemplo, que se necesita una hoja de ruta, tanto para el que va a denunciar como para los actores estatales. Una hoja que diga, bueno, si a vos te estafaron, esto es lo que tenés que hacer. Ir a este lugar, luego ir a este, porque las personas si no están como desesperadas sin saber muy bien dónde acudir. Después se trajo el tema de la trazabilidad, o se planteó ahí el tema de la trazabilidad, o sea, ver si es factible que los bancos puedan tener un mínimo parámetro de cuáles son las operaciones normales de cada uno de nosotros y que si hay algo anormal, esto se pueda detectar tecnológicamente. Si una persona habitualmente no toma ningún préstamo, de repente si toma 5 préstamos y los transfiere, y encima previamente cambió sus credenciales, hay una pauta, un riesgo que se puede detectar. Eso también me olvidé de aclarar que ese día se invitó a la entidad financiera al nuevo Banco de Santa Fe. ¿Por qué solo el Banco de Santa Fe? No porque solamente se den ahí, sino porque es el agente financiero y caja obligada de la provincia. Entonces lo que muchos vecinos nos decían es que por ahí se veían como cautivos en esta cuestión, porque claro, ahí perciben sus saberes y quizás el mismo día que los percibían se les debitaba el 80% del sueldo. Entonces era una situación muy desesperante para algunas personas y por eso se lo convocó, para preguntarles si como agente financiero y caja obligada podían tomar algunas medidas extras. Se trató el tema de la hoja de ruta, se trató la cuestión de la trazabilidad, esto de la prevención, de ya no solamente actuar cuando se consumó, sino previo. Cuando ya la persona vio que le tomaron créditos, bueno, si ahí se puede hacer algo, congelar. Y acá apareció lo del botón de pánico. Si uno puede detectar que le están vaciando las cuentas, que esté un botón donde uno pueda, por ejemplo, congelar la cuenta. Se le pidió al banco esto de la atención 24/7, porque se veía que el banco los viernes a las 19 dejaban de contestar los teléfonos, y un montón de gente era estafada el viernes a las 18. ¿Qué hacía esa gente hasta el lunes? Entonces, bueno, esto se trajo, esto lo trajeron todos los actores involucrados. También algo muy importante que trajo y rescató de la Defensoría fue la cuestión de la alfabetización digital. Desde ese día vimos que están capacitando en toda la provincia, y es algo que no nos resulta ni nos parece menor. Y lo de la atención 24/7, que ya lo dije. Y una cosa también, a raíz de lo que decían, para formular políticas públicas, saber lo de la cuestión etaria, o quiénes son los más afectados. Por ejemplo, nos llamó la atención que uno creería que eran los adultos mayores, y nosotros lo íbamos encarando en ese sentido, y a raíz de esto surgió que no, que la cuestión etaria se encuentra entre, por ejemplo, lo que decían 35 y 50 años, o 40 y 55. O sea, todos somos potenciales víctimas en algún punto. O sea que esto nos concierne a todos. Luego de esa reunión, y antes del 5 de octubre, gratamente nos sorprendieron. El MPA sacó la resolución 6 del 22, con lo cual creó la ODI, la Oficina de Delitos Informáticos. Además, nos hizo llegar al diputado y a nosotros varias opiniones sobre modificaciones y sobre los proyectos de ley, o sea, se los pusieron a estudiar. En lo que respecta a la Defensoría, dictó la resolución 219 del 22 con un montón de recomendaciones al nuevo Banco de Santa Fe. Y en lo que respecta al nuevo Banco de Santa Fe, estábamos a la espera de la respuesta de ellos, que llegó hoy, hace un ratito, así que brevemente les puedo contar porque no lo terminé de ver bien. Pero bueno, y ellos igualmente en la reunión algo adelantaron, y es que han formulado un acuerdo con Google
que además de que tomaron cartas en el asunto sobre la cuestión de la atención 24/7 y lo van a poner en marcha, están implementando el sistema para atención los 7 días de la semana, las 24 horas. En lo que respecta a la cuestión de la trazabilidad, están implementando un sistema propio donde van a intentar hacer esto de efectuar clasificaciones de los usuarios, ver cuáles son nuestros movimientos eventualmente habituales, y que podamos, si es que hay algo no habitual, que se puedan poner en contacto con nosotros. O sea, están implementando un sistema extra. Y por último, el botón de congelamiento, este botón de pánico que nosotros le decimos que es que si yo veo que me han tomado préstamos, congelar, ellos sostienen que lo tenían, pero lo van a poner más visible en el home banking. Con esto que, resumiendo, es algo que nos concierne a todos, lo vamos a solucionar si de verdad, genuinamente, todos nos ponemos de acuerdo que esto trasciende y es transversal a todo, género, rol del Estado y demás, y decir que, bueno, que obviamente que se va a seguir trabajando en esto, en que esté la hoja de ruta, y que sí estaría bueno, y en lo que hacemos especial hincapié, es en la alfabetización, en que se nos empodere a todos, no solo a los del Estado, sino a los ciudadanos. Porque esto que el nuevo Banco de Santa Fe dice que ya tienen, como los avatar, esto que van a poner el botón de congelamiento más visible, es algo que todos necesitamos saber dónde está. Es algo que quizás para algunos es moneda común, pero otros muchos no sabemos ni siquiera utilizarlo. O también tienen, por ejemplo, lo de la huella digital. Entonces creemos importante que participen de las capacitaciones, así nos llega a todos la info. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Ya tenemos presente gente del Banco Santa Fe que nos va a poder dar respuestas en otros paneles. Le damos la palabra por último a Edgardo Glavinich, es subsecretario de Políticas de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia. No por eso el menos importante, sino que quedó último para hablar, Edgardo. Así No, le damos la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todos. Gracias por la invitación. De vuelta en lo que siento como mi casa, que es la Defensoría del Pueblo. Gracias a Jorge y a Gabriel Sabino, ambos defensores a cargo. Gracias Soledad por este armado, y sé que son una de las que ha potenciado estos temas en toda la provincia, junto con otros funcionarios. Bueno, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, lo que he referido a materia de ciberseguridad, y particularmente a lo que es la gobernanza del quinto dominio, que creo que por ahí es lo que está faltando o adolecemos desde el Estado. El quinto dominio no solo encierra a Internet, a las ciberestafas, a las estafas bancarias, que por ahí es lo que más conocemos todos, sino encierra mucho más allá, que es el mundo digital. Nosotros tenemos dos cuestiones centrales. Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe hemos instrumentado un programa de alfabetización digital destinado a municipio y comuna, que fue iniciado justamente en esta Defensoría del Pueblo, cuando hace un tiempo con Soledad hubo una idea y se hicieron algunas pruebas piloto y se siguen desarrollando en muchos municipios. Desde el Ministerio de Seguridad también colaboramos con personal idóneo y hoy en día lo hemos tomado como política pública. Debemos alfabetizar. He escuchado acá todo lo que me acompaña en el panel y es un eje central. Todos los que somos analógicos, como me gusta decir, por ahí otras edades entienden mejor este espacio digital, pero los que somos analógicos tenemos alta vulnerabilidad. Y es verdad el dato que arrojaba que no solo adultos mayores y niños, pero también hay un sesgo. Los que estamos en edad intermedia somos mucho más víctimas porque somos mayor en la pirámide poblacional. Los más afectados, y por el diagnóstico y datos que estamos trabajando desde el Observatorio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, son los adultos mayores quienes sufren los hechos más graves, desde las amenazas, desde poner en situaciones netamente desagradables, como decir que han secuestrado o le han quitado alguna pertenencia a un familiar, y al adulto mayor ponerle en una situación crítica, no solo económica, de salud, llegado hasta situaciones extremas. Y el otro gran componente social a proteger son los niños y niñas, que sé que también por el trabajo de los defensores del pueblo y a cargo de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de la provincia de Santa Fe, están también trabajando para dar protección
a los niños, porque los niños son el futuro, pero en el presente, y son a los que tenemos que proteger. Escuchaba a la diputada Arcando sobre ciberviolencia, he visto los trabajos de Faro Digital, que mucho hemos compartido, sobre diferentes amenazas, sobre todo a poblaciones juveniles, y ahí es donde tenemos que colocar el foco. Pero para no irme de tema, y este tema es muy amplio, básicamente les comento que hoy la provincia de Santa Fe, en los servidores del gobierno de la provincia de Santa Fe, estamos recibiendo aproximadamente 200.000 ataques por día, ciberataques, los cuales son repelidos y no hemos tenido ninguna vulnerabilidad afectada, ninguna infraestructura. También estamos trabajando, que ustedes habrán escuchado, al ministro Rubén Rimoldi, estamos trabajando en lo que es investigación criminal cibernética. Esto ya está en marcha. Muy pronto van a empezar a ver los resultados. Estamos protegiendo a toda la población de la provincia de Santa Fe. Lo que sí es un trabajo sigiloso, silencioso, y por supuesto que, como nos dijo el gobernador Omar Perotti, menos palabras y más hechos. Y es lo que estamos cumpliendo. La ciberseguridad es una prioridad de nuestro gobierno y vamos a ser el primer gobierno entre las jurisdicciones provinciales en tener altos niveles de confiabilidad en todo lo que es el espacio digital. Esto es un compromiso y es un objetivo del gobierno de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, no los quiero aburrir. Muchas gracias. Bueno, venimos muy bien con el tiempo, agradecerles por esto. Así tenemos posibilidad de preguntas. No sé si hay, bueno, quienes están conectados mediante Zoom pueden ir dejando preguntas en el chat. Acá no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que vaya levantando la mano y yo le paso el micrófono. Allá, vamos a ver si llego. Voy con el micrófono, así escuchan bien los que están conectados por el Zoom. ¿Qué tal? Buen día. Ezequiel es mi nombre. Creo que, Rabia, en un momento mencionaste el Tratado de Budapest. ¿Puede ser? ¿En qué se basa? Si lo puedes resumir de vuelta. Sí, el Tratado de Budapest fue un tratado que celebraron 50 países europeos justamente para abordar el tema de ciberseguridad, que establece los delitos informáticos que deben ser regulados por los países miembros y que también establecen las normas procesales, justamente para permitir que puedan investigarse esos delitos, pero a la vez que no se afecten los derechos y garantías constitucionales. Por ejemplo, para dar un ejemplo de los temas que abordan, cómo se hace un secuestro, cómo se hace una intervención a distancia, la necesidad de justamente de que participe, digamos, la libertad probatoria que tiene el fiscal, pero la necesidad que haya un control judicial para hacer esas intervenciones. Las diferencias a la hora de la provisión de datos de lo que significan los datos del usuario, que bien podría ser tu correo electrónico, tu dirección, de lo que son los datos del tráfico, que tiene otro nivel de intervención, es decir, con tu dispositivo, cómo interactúas con otros dispositivos electrónicos, que es una segunda capa, digamos, de información, hasta lo que significa la intervención de los contenidos de esas comunicaciones. Esto, digamos, fue celebrado por 50 países europeos porque venían adelante y después esta norma convencional la ratifica el Congreso de la Nación, ha significado el fundamento de modificaciones del Código Penal, pero bueno, las provincias, no todas, pero las provincias vienen demoradas en adaptar sus códigos de procedimiento a estos estándares internacionales, ¿no?, para avanzar contra el ciberdelito. Agrego un pequeño detalle, la importancia del monitoreo 24/7 y hoy la problemática de que tenemos víctima en un lugar del mundo, victimario en otro y evidencia digital. Entonces la cooperación internacional en la investigación de estos tipos de delitos es fundamental y es uno de los puntos que hace fuerza el convenio de Budapest.
Voy a leer una de las preguntas que están por Zoom. Dice, ¿cuáles son las políticas públicas pensadas para la prevención de estos delitos, más allá de las campañas de bien público? ¿Y cuáles son las estrategias para generar entornos seguros y la protección de datos, inclusive desde los organismos estatales? Wow. Bueno, vamos a responder de a poco. Primero, bueno, una de las iniciativas, no porque esté presente acá, pero del diputado Martínez, de la creación de la Fiscalía Especializada, es una de las herramientas necesarias para poder abordar los delitos que se cometen. Ahora, el desafío está mucho más allá, que es prevenirlos. Para prevenirlos es justamente lograr una alfabetización digital. Esto es desde muy temprana edad, tenemos que ver cómo nuestros niños y niñas de toda la provincia y adolescentes cuentan con las herramientas y cómo los adultos entendemos, de alguna forma, y los que somos más analógicos más aún, de que el mundo digital no es algo fantasioso, es algo tan real como la vida misma. Esto yo siempre digo, yo tengo niños chicos. A un niño uno le pregunta y ellos entienden de que hay una única realidad con dos dimensiones, una física y una digital. Bueno, está en los adultos entender que estas dos dimensiones existen y que los plexos normativos, las políticas públicas y sobre todo los modelos de gobernanza los tenemos que entender para ambas dimensiones. Ese va a ser el único momento donde vamos a empezar a dar respuesta. Si seguimos dividiendo, y a veces se da esto, de que hacemos cosas para lo real, lo tangible, y nos olvidamos de lo digital, siempre vamos a dejar abierta esa puerta para que los delincuentes lo utilicen como mecanismo y como camino. Porque en realidad lo digital hoy, si uno empieza a ver, hay una vieja discusión en la academia entre nueva y vieja amenaza. No hay nada nuevo. O sea, el cuento del tío hoy tomó el camino digital. Entonces lo que hay que hacer es adaptar las políticas a la existencia real de este mundo digital. Esos cambios van a provocar que tengamos una primera gobernanza. La segunda gobernanza va a ser, el segundo nivel de gobernanza va a ser empezar a generar políticas y a ver qué política, y esto hablamos del debate público, cómo se lleva adelante. Una de las grandes problemas o uno de los grandes dilemas que tiene que resolver todo el mundo de la política en el espacio digital es la información. Hoy nos enfrentamos con infoxicación, con fake news y con un montón de cuestiones que generan una caja de resonancia en el espacio digital, pero que afectan a las personas en su vida diaria. Ahí está otro de los desafíos que tenemos todos los que tenemos responsabilidad de gobierno. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Por acá tenían una pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Yo le quería preguntar al diputado Martínez en qué se basa el proyecto de ciberpatrullaje que usted mencionó. No, los proyectos no abordan el ciberpatrullaje. Justamente yo creo que hay dos temas que no hemos abordado, que tiene que ver con una política de seguridad, sobre todo en materia de prevención de delitos, que debe analizar los contornos del accionar del Estado en lo que es ciberpatrullaje y lo que es la predicción delictiva. Porque es un tema sensible, ¿no? Es decir, la posibilidad de que el Estado, es decir, nadie duda de que el Estado puede, en el espacio público, llevar adelante medidas preventivas del delito recorriéndolo. Pero, bueno, la posibilidad de que el Estado tenga capacidades para monitorear el funcionamiento de las redes sociales, monitorear el ciberespacio, bueno, digamos, está en discusión y por eso me parece un tema, yo lo planteaba como un desafío para poder analizar y poder determinar cuáles son los contornos y alcance de las capacidades del Estado y la importancia que tiene para tener una política en materia de seguridad. Y lo otro, la predicción delictiva, ¿no? En el funcionamiento
justamente de un Estado inteligente para abordar el problema de la inseguridad y la violencia, la predicción delictiva es importante. Voy a dar un ejemplo, digamos, concreto. Digamos, en determinados lugares se producen determinados episodios delictuales, ¿no? Es decir, de 11 a 12 se producen robos de motochorros en un determinado sector de la ciudad. Entonces, es razonable, si uno tiene, digamos, la capacidad de abordarlo desde la predicción delictiva, que allí se vaya a cometer un delito. Y por tanto, allí tal vez haya que prestarle atención a la hora de poner cámaras de seguridad y tener presencia policial. Doy un ejemplo más concreto. El Centro de Justicia Penal de Rosario fue baleado 11 veces. Entonces, la municipalidad tiene cámaras, pero no tienen la capacidad de tener la posibilidad de determinar el autor material, que seguramente no es el autor intelectual. Bueno, estos son temas que hay que abordar porque el ciberdelito es muy importante, pero justamente hay muchos delitos comunes, como decía, que a través de los modos investigativos que permiten las tecnologías pueden ser dilucidados. Bueno, es justamente lo que deberíamos hacer. La predicción es predicción, no es la certeza de que va a ocurrir, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tener que dejar las preguntas para después. Tenemos el mail de la jornada, que es jornadasiberseguridad@gmail.com. Para cualquier consulta les pedimos que nos manden ahí y yo tomo el compromiso de hacerle llegar a las preguntas a los panelistas y después responderlas. Así podemos continuar con el panel y no extendernos tanto el tiempo. Le agradecemos a los panelistas, muchas gracias por la predisposición cuando les mandé el mensaje invitándolos a la jornada, con Jorge también. Creo que es un debate que tiene que ser hoy el inicio de lo que la provincia tiene que trabajar en la temática. Así que le pido un aplauso a los panelistas. Invitamos a los próximos panelistas, Pablo, Adriana, Lorena, José. Bueno, invitamos entonces a participar de este panel número 2, Educación para el Consumo Digital. Lo van a integrar la doctora Adriana Garrido, subdirectora de Usuarios y Consumidores de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Pablo Mainer, director de Derechos Ciudadanos de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, la doctora Lorena Bianchi, abogada, docente de Derecho Civil y Derecho del Consumidor de la Universidad Nacional del Litoral, y al doctor José Corral, director del ENACOM, Ente Nacional de Comunicaciones. Repetimos el título de este panel: Educación para el Consumo Digital.